Hola, esta noche vamos a adentrarnos en un lugar donde el silencio no está vacío, sino lleno de significado. En un rincón del tiempo donde cada sonido tenía un propósito, donde incluso el aire parecía obedecer un ritmo invisible. Hablamos de los monasterios, esos espacios que, aunque parezcan silenciosos, en realidad vibraban con su propia música. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un segundo para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allá donde estás. Ahora, baja las luces. Quizá enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo. Y dejemos que la noche nos lleve poco a poco a nuestro viaje. Te despiertas con un sonido que parece provenir del centro mismo del cielo. No es una voz, ni un trueno, ni un canto. Es la campana, una vibración metálica que se derrama sobre los muros, desciende por los claustros y atraviesa la tierra húmeda de la madrugada. Durante un segundo, todo lo demás se detiene. El viento, los grillos, incluso tus pensamientos. Solo queda ese tono grave, puro, que anuncia que el día ha comenzado. El monasterio no necesita relojes. Las campanas son su corazón. Cada toque marca una hora, un rezo, una tarea. Y aunque tú aún no has salido de la cama de madera donde dormiste, demasiado dura para tu gusto moderno, ya sabes lo que ese sonido significa. Comienza la oración de Maitines, la primera de las 7 veces que los monjes se reunirán hoy para cantar al unísono. Sales al frío. El aire huele a piedra húmeda y a cera derretida. Los pasos se mezclan con el eco lejano de otras campanas de otros monasterios. Dispersos por valles y colinas, no hay nada improvisado. Todo está cronometrado por siglos de disciplina. El sonido es orden, y el orden en este lugar es una forma de fe. Mientras caminas por el pasillo abovedado, la campana vibra por última vez, y el silencio que deja es tan espeso que parece físico. Te preguntas si realmente su función era llamar a los monjes, o si servía para recordarles que estaban vivos. Historiadores aún discuten si las primeras campanas monásticas surgieron en Irlanda o Italia. Lo que sí saben es que, para el siglo VI, el tañido ya dominaba el paisaje sonoro de la cristiandad. Era el sonido de la comunidad y también de la obediencia. Llegas al patio interior, donde una capa de escarcha cubre las hierbas del jardín. El cielo aún no ha decidido si amanecer o seguir soñando. La torre de la campana se recorta contra esa neblina azul y por un momento parece suspendida fuera del tiempo. El metal, al enfriarse, emite un leve crujido, como si respirara después del esfuerzo. Un monje anciano pasa junto a ti. No dice nada, pero su mirada tiene el brillo de quien lleva 50 inviernos escuchando el mismo sonido y aún se conmueve. Quizás porque sabe que cada campanada no solo llama al rezo, también recuerda a los muertos, a los hermanos ausentes, a las generaciones que alguna vez pisaron ese mismo suelo. Te das cuenta de algo curioso. El sonido no viene del aire, sino de dentro de ti. El eco sigue vibrando, lento, en el pecho, como si el metal hubiera tocado algo más profundo que los oídos. Y en esa vibración hay algo que se parece peligrosamente a la paz. Los monjes lo sabían. Por eso afinaban sus campanas con una precisión que hoy asombraría a cualquier ingeniero acústico. Cada campana tenía un nombre, un tono, una personalidad. Algunas eran graves y severas, otras brillantes como el cristal. Dicen que había monasterios donde se creía que el sonido de una campana
podía ahuyentar tormentas o incluso demonios. Tal vez, después de todo, no estaban tan equivocados. El sonido ordena el caos, da forma al vacío y durante un instante hace creer que todo está en su sitio. El monje desaparece por un arco y tú lo sigues. El suelo cruje bajo tus pasos. El aire se llena de un tenue zumbido, un eco residual del bronce. Ya no suena la campana, pero su presencia sigue ahí, invisible, como un perfume de metal suspendido en el alma del monasterio. Ahora comprendes que este lugar no busca el silencio total. Busca el equilibrio, el sonido justo, en el momento preciso, ni más ni menos. El día comienza con un golpe de aire frío, una respiración profunda del tiempo. Y mientras la campana se apaga en la distancia, el monasterio entero despierta. El eco del amanecer. Así llaman los monjes a esa franja del día donde la oscuridad no ha terminado del todo, pero la luz ya se atreve a tocar los muros. No hay gallos aquí, ni relojes, ni tráfico. Solo el aire que se mueve con una lentitud casi humana. Caminas por el claustro y sientes el contraste. El suelo de piedra está helado bajo tus pies, mientras una corriente de aire tibio llega desde la capilla. No hay nadie hablando, pero el lugar vibra con una energía discreta, como si el propio edificio respirara. El primer sonido que escuchas dentro no es el canto, ni el órgano, ni una voz humana. Es el roce del hábito de lana contra el suelo, un susurro rítmico que se repite, se desplaza, se multiplica. Decenas de pasos lentos, cada uno con su propio compás, se convierten en una melodía sin notas, una especie de preludio sin instrumentos. Te colocas junto a la pared y observas. Los monjes entran uno por uno, inclinando la cabeza ante el altar. No hay aplausos, ni saludos, ni indicaciones. Y sin embargo, todo ocurre con precisión perfecta. Es como ver una coreografía invisible guiada por el sonido. De pronto, un solo tono se eleva, una voz. Le sigue otra y otra, hasta que el aire se llena de un canto grave, hipnótico, casi mineral. El canto gregoriano no tiene acompañamiento, ni ritmo marcado, ni melodía que se repita. Solo avanza como una ola de aire. Y tú, sin darte cuenta, respiras al mismo compás que ellos. Durante un momento, el mundo parece ordenado. No importa la hora ni el siglo. Esa música ha sonado así por más de 1000 años. Y si cierras los ojos, podrías estar en cualquier monasterio de Europa, en cualquier invierno, en cualquier oración. El eco de las voces rebota en las bóvedas. Algunas notas se pierden, otras regresan más suaves, envueltas en piedra. Historiadores aún discuten si el canto gregoriano nació en Roma o en los monasterios carolingios, pero da igual. Su poder está en cómo transforma el aire. Ningún otro sonido logra hacer del espacio algo tan vivo. Tu respiración se mezcla con el canto. Por un instante, te olvidas de ti mismo. No hay ego, no hay prisa, solo sonido. El monje que dirige el coro, un anciano de rostro tranquilo, mueve apenas una mano. Ese gesto mínimo cambia todo. La velocidad, la intensidad, la emoción. Es una dirección que no ordena, sino que sugiere, como si el sonido fuera un animal sagrado que se guía por caricias. El aire se espesa. Te das cuenta de que el frío del amanecer ya no está. La vibración de las voces ha calentado la piedra, o tal vez tu percepción. No sabrías decirlo, pero hay algo profundamente humano en esa unión de cuerpos y respiraciones. Ninguna nota es individual, todo pertenece a todos. Entre los monjes hay uno joven, de mirada distraída. Su voz se retrasa un segundo, apenas perceptible,
y sin embargo el coro entero lo absorbe, lo corrige con suavidad. Nadie lo reprende. Aquí el error no se castiga, se diluye. El sonido mismo enseña disciplina. Al terminar, el silencio cae como un manto. Es tan denso que oyes tu propio corazón. El eco del canto todavía flota, suspendido en el aire, sin querer morir. Sales al exterior y el amanecer, ahora sí, se ha decidido. La luz se cuela entre las columnas y golpea el suelo en formas geométricas. El mármol brilla con reflejos dorados. Y cada rincón parece decir, el día ha comenzado otra vez. Te detienes un momento y miras atrás. Aún puedes oír algo, muy lejos, un último acorde que se estira como un hilo invisible. Y entiendes que los monasterios no están hechos solo de piedra y fe. Están hechos de sonido, de los ecos que alguien pronunció hace siglos y que, de algún modo, siguen resonando. Quizás por eso los monjes podían vivir en silencio durante días enteros sin enloquecer, porque sabían que, aunque no se hablara, el mundo seguía murmurando. Y mientras el sol se levanta del todo, tú caminas de nuevo por el claustro, escuchando cómo la piedra devuelve un eco leve a cada paso, como si el monasterio te respondiera, como si el edificio, en su lenguaje de siglos, te dijera, «Shh, escucha, esto también es oración». El murmullo de los salmos. No hay campanas esta vez, ni movimiento visible. Solo una respiración colectiva, profunda, que parece surgir desde las entrañas de la tierra. Has regresado al interior de la iglesia, donde la penumbra conserva aún el olor a cera derretida y piedra fría. Las voces comienzan una tras otra, sin prisa. No cantan para ser oídas, cantan porque es lo que mantiene al mundo en equilibrio. Cada palabra se extiende como una hebra de hilo invisible que conecta a los monjes con algo más allá del tiempo. El sonido se curva en el aire, se dobla, se eleva, y tú lo sientes en el pecho más que en los oídos. Es el rezo de las horas, los salmos que se repiten desde hace más de 1000 años, versos del Antiguo Testamento convertidos en sonido puro. Y tú, sentado en un banco de madera que cruje con cada respiración, te das cuenta de que ese crujido también forma parte del concierto. Aquí, incluso los ruidos involuntarios tienen una función. El coro se divide en dos grupos que se responden entre sí. Una mitad lanza la frase inicial y la otra la repite, creando un vaivén hipnótico. Parece un diálogo entre montañas. Nadie busca destacar. Cada voz es una piedra más en la arquitectura invisible del sonido. A veces, una nota se quiebra y esa imperfección la hace más humana. El joven monje del canto anterior sigue allí. Su voz tiembla, pero esta vez su temblor encaja con el resto, como si el monasterio hubiera decidido adoptarlo. La armonía, ¿entiendes?, no significa perfección, significa aceptación. La luz atraviesa una de las vidrieras. No es intensa, apenas un resplandor dorado que se posa sobre el atril del cantor principal. Las partículas de polvo flotan en ese rayo como notas suspendidas, y tú recuerdas algo que habías leído. Los antiguos decían que Dios habitaba en el sonido tanto como en la luz. Quizá, después de todo, eran lo mismo. Historiadores aún discuten si los primeros salmos cantados en comunidad fueron un acto de fe o de necesidad. Los monjes, aislados durante el invierno, hallaban en el canto una manera de mantenerse cuerdos, un recordatorio de que no estaban solos en la vastedad del silencio, una red acústica que los unía incluso cuando no se miraban. Te concentras en un solo verso. El alma espera al Señor más que el centinela la aurora. El eco de esas palabras te atraviesa,
No importa si crees o no, si entiendes o no el latín. Lo que importa es el ritmo, ese balance entre el sonido y la pausa, entre la voz y el aire. Es como escuchar el latido de un corazón que no te pertenece, pero en el que, por un momento, encuentras refugio. Alguien tose suavemente. Otra voz sube una nota más alta, casi imperceptible. Y de pronto, un silencio total. No el silencio de la ausencia, sino el silencio del final de una respiración. El sonido se ha completado y lo que queda es la calma posterior. Esa calma que no se compra ni se enseña. Solo se aprende después de 1000 amaneceres iguales. El monje del atril cierra el salterio con un gesto lento. El golpe del cuero contra la madera resuena con dignidad. Te sorprende lo hermoso que puede ser un simple clac cuando se escucha con atención. Quizás por eso los monjes no temían el silencio. Sabían que todo sonido tenía su lugar. Sales de la iglesia, el aire frío te golpea y el eco del canto parece seguirte, como si te hubiera impregnado. Cada sonido de fuera, el viento, el agua del pozo, los pasos sobre la grava, tiene ahora una musicalidad que antes no percibías. Y entiendes algo. Los monjes no vivían apartados del mundo, sino dentro de su melodía. Caminas por el claustro y ves a un monje regando un pequeño huerto. El agua cae en intervalos regulares. Chap, chap, chap. El ritmo es perfecto. Parece otro tipo de oración. Y mientras lo miras, comprendes que los monasterios eran máquinas de sonido, donde cada acción tenía un eco espiritual. Desde el golpe del martillo hasta el zumbido de una abeja, todo formaba parte de una misma sinfonía invisible. El monje levanta la vista y te dedica una sonrisa breve, casi imperceptible, antes de volver a su tarea. No dice nada, claro, pero su silencio también suena. El murmullo de los salmos se disuelve en la mañana y tú sigues escuchando, aunque ya no haya nada que oír. El crujido de las sandalias. No lo notas al principio, porque parece un ruido menor, un accidente del paso. Pero a medida que avanzas por el claustro, te das cuenta de que ese sonido, ese roce leve entre el cuero y la piedra, es un lenguaje completo. Los monjes lo entienden sin decir palabra. El suelo está gastado, pulido por siglos de pisadas. Cada losa tiene la huella de cientos de pies descalzos, de sandalias remendadas una y otra vez. El eco es irregular, más grave en los rincones, más hueco bajo los arcos. Aún así, el ritmo es constante, paciente, como si el propio edificio respirara con ellos. Te unes al grupo. Avanzan en fila, sin hablar, movidos por una coreografía silenciosa. Solo el sonido acompaña la caminata. Pasos, respiraciones, una tos discreta. Y ese leve crujir del cuero, que se mezcla con el siseo del hábito rozando el suelo. Si cierras los ojos, podrías jurar que escuchas una lluvia lenta cayendo sobre piedra seca. Al doblar el corredor, el aire cambia. Una corriente más cálida trae olor a pan recién hecho desde la cocina. El ruido del horno y el golpeteo de los cuchillos rompen momentáneamente la armonía. Los monjes no se inmutan. Es parte del paisaje sonoro, tan necesario como el canto o la oración. El claustro, piensas, es como una caja de resonancia. Cada rincón te vuelve un eco distinto. Cada piedra parece haber aprendido su parte en la sinfonía de la rutina. Los historiadores dicen que la arquitectura monástica fue diseñada no solo para proteger del frío, sino para amplificar el sonido justo, ni demasiado poco. La acústica del alma, podrías llamarla.
El monje que va delante de ti pisa una hoja seca que el viento ha traído desde el jardín. El crack leve rompe la perfección y, sin embargo, es hermoso. El sonido del error en medio del orden te recuerda que incluso aquí, donde todo parece controlado, la naturaleza sigue participando. La hoja, en su caída, también reza. Pasas junto a un estanque rectangular. El agua está inmóvil, salvo por el reflejo de las columnas que tiemblan con cada paso. Y ahí lo notas. Los pasos suenan diferentes sobre el agua, más suaves, más redondos, como si el sonido mismo se purificara al pasar junto al reflejo. Un monje se detiene y deja caer una piedra al estanque. El plop es tan exacto, tan breve, que parece ensayado, pero no lo es. Aquí, los actos cotidianos se convierten sin querer en liturgia. En una esquina, un hermano barre las hojas caídas. El roce del escobón contra la piedra es un ritmo lento, constante, casi maternal. Si esto fuera una canción, esa sería la percusión. Y tú comienzas a entender que la vida monástica no está construida en torno al silencio, sino al compás, un pulso que ordena los días, los rezos, las horas, los cuerpos. Te sorprendes pensando que el mundo moderno ha perdido ese ritmo. Nuestros pasos ya no suenan igual, los suelos son sintéticos, los zapatos son de goma, las paredes absorben el eco. Vivimos en un silencio muerto, no en uno vivo como este, y tal vez por eso nos cuesta tanto escuchar. Uno de los monjes, el más joven, pisa un charco. El agua salpica y el sonido se mezcla con una carcajada contenida. Por un segundo, la rigidez se rompe y el monasterio se humaniza. No todo aquí es solemnidad. También hay errores, tropiezos, momentos que se escapan del guión. Y esos pequeños desajustes son los que mantienen al lugar respirando. Llegan al refectorio, el comedor común. Allí el sonido cambia por completo. Las sandalias se detienen, el aire se densifica. Solo se oye el leve crujido de las bancas de madera al ser arrastradas. Cada chirrido es casi una nota, un preludio al silencio del almuerzo. Un monje carraspea y se persigna. El eco del gesto, porque sí, los gestos también tienen sonido aquí, llena la sala. Todo comienza y termina con un ruido mínimo. Miras hacia el techo y ves las vigas, oscuras, marcadas por el tiempo. Te preguntas cuántas veces habrán escuchado ese mismo crujido, ese mismo paso, ese mismo murmullo. Miles, quizás millones. Y comprendes que los monasterios son, en el fondo, grabaciones vivas. Cada sonido queda suspendido en algún rincón, esperando que alguien lo escuche de nuevo. Cuando los monjes se sientan y el silencio se instala, el eco de las sandalias desaparece del todo, pero en tu mente sigue repitiéndose una y otra vez. Un sonido tan simple, tan humano, que podrías jurar que el alma camina con ellos. El rumor del trabajo manual. Cuando la campana ha dejado de sonar y el rezo se ha disuelto en el aire, el monasterio comienza a hablar en otro idioma, el de las manos. Cada tarea produce su propia melodía, un martillo que golpea madera, una azada que corta la tierra, un telar que se estira y se afloja al ritmo del pie. La vida aquí no se mide por las horas, sino por los sonidos que marcan cada fase del día. Caminas por un pasillo largo que huele a polvo y a lino húmedo. A un lado, los talleres de carpintería. El aire vibra con los golpes acompasados de los mazos. No hay gritos ni órdenes, solo ritmo. 3 golpes y un silencio. 3 golpes y un silencio. Una respiración que se vuelve colectiva. Una oración que se hace sin palabras. En la sala contigua, los copistas inclinan la cabeza sobre sus pupitres.
El sonido es casi inaudible, un roce de plumas sobre pergamino. Screech, screech, screech. Y de vez en cuando, un suspiro. El scriptorium es el lugar donde el tiempo se ralentiza. Cada trazo es una ofrenda. Una letra mal hecha puede significar volver a empezar una página entera, y el solo pensamiento provoca un silencio más tenso que cualquier regaño. El olor a tinta se mezcla con el de la cera caliente. Los copistas trabajan bajo la luz amarillenta de pequeñas lámparas. El fuego crepita y el pergamino cruje al secarse. Los historiadores aún debaten si los monjes escribían para Dios o para la historia. Quizá para ambos, porque en cada palabra, aunque sea copiada, hay una intención de permanencia. Y en el roce de la pluma se escucha ese deseo, el de no ser olvidado. Sales al exterior y el aire está lleno de otros sonidos. El golpe metálico del herrero, el zumbido grave de las abejas en el jardín, el chasquido de una piedra contra otra en el taller de mosaicos. Cada ruido, cada vibración es una parte del rezo colectivo del monasterio. Aquí, el trabajo no interrumpe la oración, la continúa. Te detienes junto al pozo. Un monje baja el cubo, la cuerda chirría sobre la polea. El agua sube con un murmullo que parece reírse del esfuerzo humano. El monje sonríe, la vierte en un cántaro de barro y el sonido del líquido llenando el recipiente es tan claro que parece cristalino, casi sagrado. Hay algo profundamente relajante en esa repetición. Tal vez por eso los monjes podían pasar la vida entera haciendo lo mismo, porque aprendieron a escuchar el alma de la rutina. A lo lejos, los huertos, las azadas entran y salen de la tierra húmeda. El barro chasquea, las hojas se mueven con el viento, el campo también canta. No es un canto que se oiga fácilmente. Hay que dejar que el oído se acostumbre, pero una vez que lo haces, descubres que todo el paisaje tiene ritmo. Un monje anciano, con la espalda encorvada, corta ramas secas. Cada golpe de su cuchillo va acompañado por un murmullo apenas audible, una oración o tal vez una melodía inventada. Cuando termina, se queda quieto, escuchando el eco de su propio trabajo, y luego, sin mirar a nadie, murmura: el silencio no existe. Solo hay sonidos que olvidamos o ignoramos. Su frase se queda contigo. La repites mientras caminas hacia la panadería. Allí, otro universo sonoro. Harina cayendo, hornos crujiendo, pan rompiéndose con un sonido tan suave que casi huele a infancia. El pan se parte con cuidado, y ese crack leve te resulta más elocuente que un sermón entero. En la esquina, un gato bosteza. Su maullido breve, perezoso, parece un recordatorio de que incluso los animales se integran en la música del monasterio. Un coro sin director, pero perfectamente afinado. Y piensas que si alguien grabara todo esto, los martillos, las plumas, el agua, el pan, tendría una de las composiciones más relajantes del mundo. Nada que ver con los sonidos eléctricos del presente. Aquí, el ruido no estresa, cura, porque cada sonido es humano, imperfecto, necesario. El día avanza sin que nadie mire un reloj. Las sombras se mueven lentamente sobre los muros, marcando el paso del tiempo mejor que cualquier campana. Y tú, mientras observas al último monje cerrar la puerta del taller, te das cuenta de que el trabajo manual tiene algo hipnótico. El cuerpo repite, el oído acompaña, y la mente se disuelve en ese ritmo constante. Quizás la santidad se parezca más a eso de lo que pensamos, a un sonido que no busca ser escuchado, pero que nunca deja de sonar. El silencio entre campanadas.
A primera vista, parece nada, un vacío, una ausencia, pero en realidad es el sonido más poderoso del monasterio. Camina un poco más despacio, lo notarás enseguida. Ese silencio no es igual al del mundo exterior, no es el silencio del aburrimiento ni el de la desconexión. Es el silencio que respira, el que tiene pulso. Un silencio que suena a piedra caliente y aire quieto. Los monjes lo cultivan como si fuera un arte. Hay reglas, aunque no escritas. No se puede hablar en el claustro, no se comenta la comida, no se interrumpe una lectura con una palabra, y aún así, todo está lleno de comunicación. Un cruce de miradas, una leve inclinación de cabeza, un movimiento de manos. Cada gesto tiene sonido propio. El roce del hábito, el suspiro de la madera al moverse, el respiro que se sincroniza. A veces te sorprende descubrir que el silencio no está vacío, sino poblado. Poblado de microsonidos que tu oído moderno, acostumbrado al ruido constante, apenas sabe reconocer. El goteo de la fuente, el zumbido de una mosca que se aventura en el refectorio, el crujido distante de una puerta que se cierra con lentitud, y más allá, el canto de un pájaro que parece una interrupción, pero que aquí es una bendición. Te detienes en medio del claustro. El aire está inmóvil. El sol del mediodía se filtra entre los arcos y dibuja en el suelo un mosaico de luz y sombra. Sientes cómo el silencio te envuelve como una manta invisible. Cada respiración se amplifica. Cada parpadeo parece tener sonido. Los monjes te rodean, pero no te miran. Siguen con sus tareas, sin prisa. Uno riega una planta, otro pule una lámpara, otro se queda quieto, simplemente quieto. Y el silencio se vuelve una materia tangible, como si pudieras moldearlo con las manos. Escuchar no siempre es oír, te había dicho el monje del huerto. Ahora entiendes. Este silencio no pide nada, no exige atención, te invita a desaparecer un poco, a dejar de pensar, a ser solo un oído suspendido en el aire. Hay una historia que los hermanos repiten en voz baja, cuando se permiten hablar, claro. Cuentan que en un monasterio de la Borgoña medieval, un novicio rompió el voto de silencio porque escuchó la voz de Dios. Cuando el abad le pidió que la describiera, el joven dijo: era el sonido del silencio, pero pronunciado. Nadie supo qué quiso decir, pero desde entonces, durante la pausa entre dos campanadas, los monjes de aquel lugar inclinaban la cabeza en caso de que Dios volviera a hablar. Historiadores aún discuten si aquella anécdota fue real o inventada por algún cronista romántico. Pero tú decides creerla, porque en este momento, entre el canto de los pájaros y el murmullo del viento, hay algo que sí suena distinto, algo casi consciente. Miras hacia la torre. A lo lejos, la campana se prepara para sonar de nuevo. La cuerda se tensa, el aire cambia de densidad, y justo antes del golpe metálico, el silencio alcanza su punto máximo. Esa fracción de segundo, ese instante suspendido entre el movimiento y el sonido, es la frontera entre el mundo humano y el divino. Y tú estás ahí, justo en medio. El bronce golpea el aire y el eco vibra en las paredes. Pero ya no lo escuchas igual. Ahora lo sientes como una extensión del silencio, no su ruptura. Como si el sonido no viniera después del silencio, sino desde dentro de él. Te sientas en el borde de la fuente. El agua refleja la torre invertida. Cada gota que cae produce un ploc delicado, y entre gota y gota hay un abismo de quietud. Te descubres esperando cada pausa más que el sonido mismo. Comprendes que el silencio no es la ausencia de ruido,
es la presencia de todo lo que no te atreves a oír. El monasterio entero parece latir contigo y, por primera vez en mucho tiempo, tu mente no busca nada. No proyecta, no recuerda, no se queja. Solo está. El viento sopla apenas. Una hoja se desprende, gira en el aire, cae con un suspiro sobre la piedra. Y ese pequeño sonido marca el fin del momento. El silencio, otra vez, se disuelve. Pero tú te quedas con la certeza de haberlo escuchado y de que, si el alma tiene algún sonido, probablemente suene así. Los sonidos prohibidos. Hasta en los monasterios más serenos hay ecos que no deberían existir. Son los ruidos que rompen la armonía, los que traen el recuerdo de la carne, la risa o la ira. Y aunque el reglamento los condena, siempre logran colarse entre las paredes de piedra. Caminas por el pasillo que conduce a los dormitorios. Es mediodía y el sol filtra un calor perezoso. Debería reinar la calma, pero algo vibra distinto. Una risita, apenas un hilo de aire travieso, se escapa desde una puerta entreabierta. No dura ni un segundo, pero basta para alterar el equilibrio del lugar. Un monje mayor se detiene, frunce el ceño, pero no dice nada. Solo ajusta el cinturón de su hábito y sigue andando, como si el silencio pudiera borrar lo sucedido. La regla de San Benito lo advertía. El hablar o reír mucho, aunque sin malicia, no conviene al monje. Y, sin embargo, ¿cómo contener lo humano? La risa aparece como el canto de un pájaro, inesperada, casi involuntaria. Tal vez por eso tiene tanto poder, porque recuerda que incluso en medio del rezo, la vida insiste en filtrarse. En la cocina, otro tipo de ruido prohibido, el del cuchillo que cae. El golpe metálico resuena con violencia, y por un instante todos se quedan inmóviles. El monje culpable se persigna, murmura una disculpa apenas audible y recoge el instrumento. El acero brilla con un reflejo de fuego, un destello profano en un mundo que aspira a lo divino. Historiadores aún discuten hasta qué punto el silencio monástico era posible. Algunos textos del siglo XII mencionan monjes ruidosos, que eran castigados con tareas solitarias. Otros sostienen que el silencio absoluto era una idealización posterior, más teórica que real. La verdad, probablemente, está entre ambas versiones, porque los monasterios eran humanos, y todo lo humano hace ruido. En el jardín de hierbas escuchas otro sonido condenado, el estornudo, uno solo, seco, sincero. El monje intenta sofocarlo con la manga, pero el achís rebota entre las columnas con un eco casi cómico. Algunos labios se aprietan para contener la sonrisa. Y tú también la contienes, porque entiendes que en este mundo tan regulado, un estornudo puede ser casi un acto de rebelión. Pero hay sonidos más graves, los verdaderamente temidos, los suspiros, no los de cansancio, sino los otros, los que traen pensamientos que no deberían tener lugar aquí. Por eso los monjes duermen en celdas separadas, y los corredores se diseñan con curvas para evitar las miradas largas, porque en un monasterio el oído es el guardián más severo. El pecado se delata por el ruido. Te detienes ante una ventana pequeña. Afuera, un grupo de niños del pueblo pasa corriendo, riendo a carcajadas. El sonido es tan vivo que parece traer color al aire. Dentro, el contraste duele. Los monjes los miran de reojo, algunos con nostalgia, otros con serenidad. La risa infantil es el eco del mundo exterior, puro, libre y por eso mismo peligroso. Una anécdota curiosa ronda entre los muros del monasterio.
Se dice que un abad del siglo XIII ordenó cubrir los suelos con paja para amortiguar los pasos nocturnos. Según él, hasta el sonido de una sandalia puede tentar al demonio. Una exageración tal vez, pero revela algo esencial: el miedo a lo imprevisible. Porque todo sonido fuera del orden sagrado recuerda que el alma también tiene grietas. Al caer la tarde, los monjes vuelven a la oración. El coro resuena impecable, sin fisuras. Pero tú ya sabes que, bajo esa capa de armonía, laten cientos de microdesórdenes. Una respiración irregular, un temblor en la voz, una garganta seca que se aclara en el momento equivocado. Pequeños fallos que hacen la melodía más real. Y de pronto lo entiendes. El silencio total no es humano. Lo humano está en la imperfección, en esos sonidos prohibidos que se escapan y que, sin querer, nos devuelven a nosotros mismos. Piensas en cuántos ruidos modernos serían censurados aquí. Un teléfono vibrando, el zumbido de un refrigerador, el clic de un ratón. Y sin embargo, aquellos sonidos no nos conectan con nada. Son ruidos sin alma, mientras que aquí, incluso un estornudo parece tener significado. Cuando la campana del anochecer suena, el aire se purifica. Todo vuelve a su cauce. Pero dentro de ti queda una pregunta, flotando como un eco imposible de apagar. ¿Y si lo sagrado no consistiera en eliminar los sonidos prohibidos, sino en aprender a escucharlos con compasión? El último rayo de luz se apaga detrás de los muros. El viento entra, hace temblar una llama. Y ese temblor, tan leve, tan humano, suena como una confesión. El canto del mediodía. El sol cae justo sobre el claustro y el aire vibra con un calor que huele a piedra, a pan recién hecho y a incienso antiguo. Es la hora del Ángelus. Los monjes, dispersos por el monasterio, interrumpen su labor en silencio y comienzan a dirigirse hacia la iglesia. No corren, no hablan, solo avanzan con esa calma que parece ajena al paso del tiempo. Tú los sigues, sintiendo cómo el calor del mediodía se posa en los hombros. El sonido del viento se debilita y de pronto solo queda el repique de una campana, 3 toques largos, 3 cortos, 3 largos otra vez. Es una melodía que el cuerpo reconoce aunque nunca la hayas escuchado antes. Algo en ella suena a hogar. Dentro del templo, la luz se suaviza. El coro se prepara. Y un monje con el rostro surcado por los años abre un pequeño libro de cuero. Su voz, grave y pausada, inicia el canto. El ángel del Señor anunció a María. Las palabras flotan como polvo dorado en el aire y poco a poco las demás voces se suman. El sonido crece sin imponerse. Es un ascenso lento, envolvente, como una marea que sube sin hacer ruido. Los historiadores aún discuten si el Ángelus nació como una oración campesina o como una costumbre monástica. Algunos dicen que fue el intento de unir cielo y tierra en una sola hora. Otros, que solo era una manera de marcar el descanso del mediodía. Pero aquí, ahora, entiendes que tiene algo de ambas cosas. Es un respiro, una pausa que se llena de fe, pero también de simple humanidad. El canto cambia de ritmo. 2 voces solistas se elevan con precisión. Una responde a la otra como si conversaran entre los pilares. El eco transforma las palabras en sonido puro. Cierras los ojos y el idioma desaparece. Ya no oyes palabras, sino un color, un tono cálido, dorado, profundo. Así suena la fe cuando se desprende del dogma, como una vibración que te acaricia desde dentro. Fuera, las golondrinas giran en el cielo. Sus chillidos se mezclan con el canto. Y por un momento parece que la naturaleza entera ha aprendido la melodía.
El viento entra por las rendijas y mueve las llamas de las velas que titilan al compás del rezo. Nada se impone, todo coopera. El universo entero se sincroniza con la respiración del monasterio. El joven monje, que canta en el extremo del coro, se deja llevar. Sus ojos están cerrados, sus labios apenas se mueven, pero el sonido que emite es limpio, casi infantil. El maestro del coro lo mira de reojo. En otro lugar, en otro tiempo, esa emoción sería una distracción. Aquí es un don. El canto continúa y tú sientes cómo el cuerpo responde. Los hombros se relajan, el corazón se alinea con el ritmo. Es como si la música no viniera de fuera, sino de dentro de ti. Como si por un instante formaras parte del rezo colectivo, aunque no digas una sola palabra. ¿Te das cuenta de algo curioso? En este monasterio no existe la música para entretener. Cada nota tiene propósito, cada sonido tiene destino. Cantar no es un acto estético, sino espiritual. Los monjes no buscan la belleza y por eso la alcanzan sin esfuerzo. Una pausa. El sonido se detiene en seco. El eco tarda 3 segundos en morir y ese espacio vacío entre el último acorde y el silencio es casi insoportable. Ahí se esconde el alma del canto, en lo que no suena. La voz del anciano retoma la melodía, más baja, más íntima. Y entonces sucede algo inesperado. Desde afuera, un campesino del pueblo se une con su propia voz, ruda y sin formación, entonando las mismas palabras. Los monjes no se detienen, lo aceptan, lo incorporan. Por un momento, el monasterio y el mundo exterior son uno, una unión invisible de tonos, edades y respiraciones. El canto termina. La última palabra se apaga en el aire. Nadie aplaude, claro, solo un silencio absoluto, tan denso que casi se puede tocar. Y luego, como si el universo hubiera estado conteniendo el aliento, se oye el zumbido suave de una abeja que atraviesa la nave. Un sonido minúsculo, pero suficiente para recordarte que la vida sigue. Los monjes se levantan sin prisa y regresan a sus labores. El ángelus ha cumplido su función, no despertar la fe, sino recordarla. El canto no transforma el mundo, solo lo afina, y tú te quedas quieto, mirando el polvo que flota en los rayos de luz. Cada partícula parece moverse al compás del eco que aún resuena en tu cabeza. Te das cuenta de que este momento tan pequeño, tan fugaz, podría ser una definición perfecta de lo sagrado. La belleza que no pide testigos, solo oídos dispuestos a escuchar. El chisporroteo del refectorio. La campana del mediodía se desvanece y con ella llega un rumor nuevo, el del hambre. Los monjes se dirigen al refectorio, ese gran comedor de piedra donde la comida no se comparte con palabras, sino con sonidos. El ambiente es solemne, pero no frío. Huele a pan, a sopa de legumbres y a leña. El aire está impregnado de un calor que no viene solo del fuego, sino de la convivencia muda. Cuando todos han entrado, el abad levanta una mano y el silencio cae como una cortina. Solo se escucha el crepitar del fuego en la chimenea. Te sientas al fondo, junto a una pared cubierta de tapices descoloridos. Frente a ti, largas mesas de madera, cada una marcada por los años y los codos. El monje lector sube a un púlpito y abre un libro grueso. El sonido del cuero y del pergamino al rozar produce un suspiro profundo, casi un gemido de historia. Y entonces comienza a leer. Su voz no es teatral ni fuerte, es una corriente suave que se desliza entre cucharas, panes y cuencos. Mientras las palabras flotan, el resto de los monjes come en silencio. Solo los ruidos pequeños
se atreven a acompañar la lectura. El roce de una cuchara contra la cerámica, el goteo del caldo, el crujido preciso de un trozo de pan que se parte con las manos. ¿Te das cuenta de algo curioso? Aquí, los sonidos cotidianos son una forma de obediencia. Cada movimiento, cada mordida, está medido, como si el cuerpo también rezara mientras se alimenta. Nada es accidental, nada es demasiado alto. El refectorio entero parece respirar en un mismo ritmo. La lectura continúa. Un pasaje del libro de los Proverbios. Las palabras resuenan con lentitud y entre una frase y otra hay pausas largas, de esas que no incomodan. El silencio entre los párrafos vale tanto como los párrafos mismos. El monje lector no interpreta, recita, no busca emoción, busca permanencia. Y el resultado es hipnótico. Una música hecha de sílabas y cucharas. Los historiadores aún discuten el origen de esta costumbre de leer durante las comidas. Algunos creen que nació para evitar las conversaciones mundanas. Otros, que servía para recordar que el alma también se alimenta. En cualquier caso, aquí la palabra y la comida son hermanas. El cuerpo come pan. El oído come historia. Un monje derrama un poco de sopa. El líquido cae sobre la mesa con un plaf, húmedo. Nadie reacciona. Otro toma un trozo de tela y lo limpia sin mirar. El error es absorbido por el silencio como una gota en el océano. Aquí la disciplina no castiga, disuelve. El fuego estalla de repente, una chispa vuela y todos levantan la vista un instante. Ese pequeño sobresalto parece unirlos más que cualquier rezo. El fuego también habla. También recuerda que hay algo salvaje dentro de este orden tan cuidadoso. Y tú piensas que quizá los monjes lo dejan chisporrotear a propósito, solo para mantener un poco de imprevisibilidad en la rutina. En el extremo opuesto del refectorio, una ventana deja entrar un rayo de luz. El polvo flota en él como un enjambre dorado. Cada partícula se mueve al compás de los movimientos humanos, al partir el pan, al beber agua, al girar la cabeza. La escena entera parece una coreografía silenciosa, una danza mínima entre lo humano y lo divino. Te sorprende lo tranquilizadora que resulta esta lentitud. Nadie mastica deprisa, nadie se levanta antes de tiempo. El sonido del comer aquí no tiene culpa ni ansiedad. Es un acto sagrado en su simpleza. El monje lector hace una pausa y cierra el libro. El golpe del cuero al cerrarse resuena por todo el refectorio. El abad levanta la vista, junta las manos y el coro de voces responde con un amén suave, casi un suspiro colectivo. Es el único momento en que todos hablan al mismo tiempo y suena perfecto. Luego, otra vez, el silencio. El almuerzo ha terminado, pero nadie se levanta aún. Esperan unos segundos más, como si temieran romper el hechizo. Finalmente, la campana vuelve a sonar. Una nota breve, metálica, clara, y el sonido de las bancas al arrastrarse sobre el suelo se une en un último acorde de madera y piedra. Los monjes salen en fila y el refectorio queda vacío. Solo el fuego sigue crepitando y tú, sentado ahí, entiendes que los monasterios habían descubierto algo que el mundo moderno olvidó, que comer en silencio puede ser más íntimo que una conversación. Fuera, el viento del mediodía refresca las paredes. El eco del refectorio se apaga lentamente, pero dentro de ti, el sonido del pan partiéndose aún resuena como una oración. El zumbido del scriptorium. Después de la comida, el monasterio entero parece contener la respiración. El aire se vuelve más denso, más lento, y solo un rincón del complejo
permanece despierto, la sala de los copistas. El scriptorium es un universo aparte, donde el tiempo se dobla y la paciencia se convierte en una forma de música. Cruzas la puerta y lo primero que te envuelve es el olor. Tinta espesa, pergamino curtido, aceite de lámpara, un aroma antiguo, dulce y metálico a la vez. Los monjes están sentados en sus escritorios, inclinados sobre las páginas. No hablan, no miran a los lados, solo escriben. Y de ese esfuerzo constante surge un zumbido. No es ruido, sino ritmo. Un coro hecho de plumas que arañan el silencio. Screech, screech, pausa, screech, screech. Cada trazo tiene sonido propio, algunos más ásperos, otros más suaves. Si cierras los ojos, podrías imaginar que son pequeños insectos laboriosos tallando las palabras del mundo. El maestro copista, un hombre de barba blanca y pulso firme, revisa las líneas con una lupa de cristal. Las sostiene con delicadeza, como si tocara una reliquia. A su lado, un novicio tiembla sobre la palabra amén. La pluma gotea y una mancha negra amenaza con arruinar una hora de trabajo. El joven ahoga un suspiro y murmura una oración desesperada. Pero el maestro no se enfada. Solo sopla suavemente sobre la mancha y dice, sin levantar la vista: hasta los errores pueden volverse belleza si sabes esperar. Esa frase se queda flotando, como una partitura invisible. Y tú entiendes por qué los monasterios eran fábricas de paciencia. El sonido del scriptorium no era solo escritura, era meditación. Los historiadores aún discuten si los copistas sabían que estaban creando arte. Algunos sostienen que se veían a sí mismos como simples intermediarios. Otros creen que cada trazo era una forma de plegaria. Quizás ambos tengan razón, porque aquí escribir no es decir, es escuchar lo que el silencio dicta. Uno de los monjes moja la pluma en un tintero. El leve plop de la gota cayendo es casi poético. Otro pasa las páginas de un códice ya seco. El sonido del pergamino recuerda al viento sobre hojas secas. Y al fondo, un tercero afila la pluma con un pequeño cuchillo. El raspado metálico resuena como un compás dentro de esta sinfonía de concentración. De vez en cuando, una mosca se atreve a entrar. El zumbido ligero recorre las mesas, esquiva manos, desafía la solemnidad. Nadie la espanta, quizás porque, sin saberlo, los monjes la consideran parte del coro. El sol de la tarde entra por una ventana alta. No ilumina del todo, solo acaricia los bordes de las páginas. El polvo dorado que flota en el aire se mueve como si también escribiera. Y tú te das cuenta de que el scriptorium no necesita música externa. Aquí, el sonido es la oración. Te acercas a una mesa donde un monje está decorando una letra capital. Usa un pincel finísimo, casi invisible, y cada trazo produce un leve ras húmedo. La tinta es azul oscuro, pero sobre ella aplica polvo de oro. Cuando el pincel la toca, el oro parece emitir un sonido silencioso, un destello audible solo para quien escucha con atención. Tempera y paciencia, dice el monje sin mirarte. Ambas brillan igual. En una esquina, otro monje corrige un manuscrito antiguo. Las letras están descoloridas. Y él repasa cada una con un pincel fino, como quien devuelve el aliento a un cuerpo dormido. El roce del pincel sobre el pergamino suena como un susurro de viento, casi maternal. Fuera, las campanas llaman al rezo de la tarde, pero aquí dentro nadie se levanta. El scriptorium tiene su propia liturgia, su propio tiempo. Las oraciones se escriben, no se pronuncian, y Dios quizás las lee directamente del pergamino. El joven novicio, el mismo que había manchado su hoja,
Termina su página, suelta la pluma y la observa bajo la luz. La tinta brilla. Por un instante, su respiración se mezcla con el zumbido de las demás plumas. Y ahí está la magia, la imperfección convertida en armonía. El maestro apaga lentamente las lámparas, una a una. Cada chispa que muere produce un psh casi melancólico. El silencio vuelve, pero no como vacío. Ahora es un silencio lleno, vibrante, como si los muros siguieran escribiendo sin ellos. Sales despacio del scriptorium. Afuera, el aire frío te devuelve al presente. Pero dentro de ti queda un eco. Screech, screech. Pausa. El sonido más tranquilo del mundo. El sonido de la eternidad escrita a mano. El viento del claustro. Sales del scriptorium y el aire te recibe con un suspiro largo, casi humano. Después de tantas horas de concentración, el simple roce del viento contra tu piel parece una bendición. El claustro está vacío, salvo por las sombras de las columnas que se estiran como si intentaran tocarse entre sí. Y allí, justo en el centro, el viento se convierte en música. No hay instrumentos, no hay voces. Solo el soplo que atraviesa los arcos, sube por las piedras y se cuela entre las rendijas de las puertas. Cada espacio del monasterio tiene su propia nota, algunas graves, otras agudas, una sinfonía de aire y arquitectura. Te sientas en el borde de la fuente. El agua cae con suavidad, creando un ritmo irregular que el viento adopta y transforma. Una ráfaga más fuerte pasa, rompe el reflejo del cielo y lo dispersa en ondas pequeñas. Y de pronto lo entiendes. El viento es el único habitante del monasterio que nunca reza, pero siempre canta. Los monjes lo saben. Uno de ellos se acerca con una cesta de mimbre llena de hierbas secas. Sus pasos son tan suaves que apenas se oyen. Cuando se detiene, el viento juega con el borde de su hábito, haciéndolo ondear como una vela. Él sonríe, levanta la vista y susurra algo que no entiendes. Quizá un saludo, quizá una plegaria sin palabras. La historia cuenta que, en algunos monasterios, los monjes dejaban huecos deliberados entre las piedras del claustro. No por error de construcción, sino para permitir que el viento participara en las oraciones. Los arquitectos medievales lo llamaban el aliento del espíritu. Y aunque los historiadores modernos lo discuten, a ti te basta escucharlo una vez para creerlo. El viento cambia de dirección, roza los arcos, toca el agua y pasa por tu oído con un zumbido bajo, casi una voz. Te preguntas si siempre ha estado ahí, esperando que alguien lo escuche. Quizás sí, porque el monasterio no fue construido para encerrar el silencio, sino para canalizarlo. A lo lejos, un grupo de monjes trabaja en el jardín. Las túnicas se mueven al compás del viento, como si el aire los dirigiera. El sonido de las hojas, las ramas y los pasos se mezcla en una melodía que no se puede escribir. Y tú, por primera vez, sientes que la naturaleza aquí no está fuera del monasterio, sino dentro de él. El viento entra por un pasillo estrecho y produce un silbido que cambia de tono según el ángulo. Parece una flauta invisible, un instrumento natural que nadie afina y que, sin embargo, siempre toca justo a tiempo. Te levantas, caminas en su dirección y el sonido crece, se estira, se curva. Cada esquina ofrece una nueva variación. Es como caminar dentro de un órgano vivo. De repente, un golpe de aire más fuerte apaga una vela en la pared. El humo asciende en espiral y durante unos segundos, el olor a cera quemada llena el claustro. No hay alarma, no hay prisa.
Solo ese instante en que el fuego y el aire se reconocen entre sí. Un monje pasa junto a ti, sosteniendo una lámpara encendida para volver a prender la vela. El fuego se curva con el viento, pero no se apaga. Él sonríe y dice en voz baja, incluso el viento sabe cuándo detenerse. Y tú te ríes, apenas, porque esa frase, tan sencilla, podría resumir siglos de sabiduría monástica. Saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo resistir y cuándo rendirse al aire que pasa. Te quedas un rato más, observando cómo las hojas secas giran en remolinos diminutos. El sonido es leve, pero constante, y poco a poco sientes que ese mismo viento está también dentro de ti, moviendo algo que creías inmóvil. El sol ya baja, y con él la temperatura. El aire se vuelve más denso, más frío, pero no menos amable. Cuando cruzas el arco hacia el jardín, una última ráfaga te acaricia la espalda, como si te despidiera. Los monjes dicen que el viento es el único visitante que nunca se va, y mientras lo escuchas desaparecer entre las montañas, entiendes que hay algo eterno en su sonido, una lección que no necesita palabras. Todo lo que respira, reza. Las campanas del ocaso. La tarde se derrama como miel espesa sobre las piedras del monasterio. Las sombras se alargan, los colores se apagan y el aire adquiere ese tono tibio de las horas que ya no pertenecen al día ni a la noche. Entonces, cuando el mundo parece contener la respiración, suena la primera campanada. El golpe de bronce resuena grave, redondo, antiguo. No anuncia peligro ni celebración, solo marca el paso del tiempo, como lo ha hecho durante siglos. El eco viaja por los campos, rebota en los muros y se disuelve en la distancia. Pero dentro del monasterio no se disuelve del todo. Permanece suspendido, vibrando en el pecho de los monjes que detienen su trabajo y cierran los ojos por un instante. Tú también te detienes y descubres que escuchar una campana así no es lo mismo que oírla. Escucharla es sentir cómo entra en ti, como si el sonido tuviera peso. Cada nota te sacude suavemente por dentro, recordándote que estás hecho del mismo aire que vibra. Otra campanada, esta más lenta, más solemne, marca el rezo de vísperas. Los monjes caminan hacia la iglesia en fila, sus siluetas recortadas contra el resplandor del ocaso. El cielo, de un azul profundo con bordes dorados, parece escuchar también. Las campanas, dicen los antiguos cronistas, eran el alma sonora del monasterio. No solo regulaban la vida espiritual, sino también la física, el despertar, el trabajo, la comida, el descanso. Algunos las consideraban la voz de Dios en la tierra, otros el latido del tiempo. Los historiadores aún discuten si su función era práctica o mística. Pero aquí, entre los ecos del valle, esas dos cosas parecen ser una sola. Te acercas a la torre. El sonido se hace más intenso, más físico. El aire vibra con cada golpe y puedes sentirlo en la piel. El campanero, un monje alto, de brazos fuertes, tira de la cuerda con un ritmo que parece aprendido de memoria, aunque en realidad lo improvisa levemente cada vez. Cada campanada es distinta, con un eco propio, un carácter casi humano. A veces dulce, a veces melancólica. Desde lo alto de la torre, el paisaje se extiende como un tapiz dormido. Los campos, el río, los árboles inmóviles. Todo parece rendirse ante ese sonido que los une. Y tú piensas que quizá las campanas fueron el primer intento del hombre por hablar con el infinito. No con palabras, sino con vibraciones. Un lenguaje sin traducción, pero lleno de significado. El monje deja de tocar.
El último eco se aleja por el valle, desvaneciéndose como un hilo de humo. El silencio que queda es absoluto, pero no vacío. Es un silencio lleno de resonancia, de memoria. El aire aún tiembla, como si la campana siguiera sonando en algún lugar que no puedes oír. Bajas las escaleras en espiral, despacio. Cada paso produce un sonido breve, redondo, que se mezcla con el murmullo del viento. En la iglesia, los monjes ya están reunidos para las vísperas. La luz de las velas se refleja en el metal de los candelabros y por un momento parecen pequeñas campanas de fuego. Te sientas en el fondo y dejas que las voces te envuelvan. El canto gregoriano comienza con un tono bajo, profundo, casi subterráneo, y entonces comprendes que las voces humanas son también campanas de carne y aire. Cada pecho vibra, cada garganta resuena, y entre todas forman una melodía que podría durar siglos. Fuera, el cielo se oscurece del todo. La primera estrella aparece, temblorosa, y el aire se enfría. El sonido de las campanas ya no está, pero su eco parece continuar en las respiraciones, en los murmullos, en el chisporroteo de la cera. El monasterio entero vibra como un instrumento de cuerdas que acaba de ser tocado. Una ráfaga de viento entra por una grieta y mueve las llamas. El sonido leve del fuego se mezcla con la última nota del canto. Y tú sientes que algo se cierra, un ciclo invisible que comenzó con la primera campanada del día. Cuando termina el rezo, los monjes se levantan. Nadie habla. Salen al claustro y el silencio del anochecer los envuelve como un abrigo. Solo queda el rumor del aire y, muy lejos, el eco final de las campanas que se apagan sobre el horizonte. El día ha terminado. El monasterio ha respirado, ha cantado, ha callado. Y tú, entre la penumbra y el aire vibrante, entiendes que las campanas no marcan el tiempo, lo bendicen. El suspiro de la noche. El último rayo de sol se extingue detrás del muro occidental y el monasterio queda envuelto en una oscuridad suave, casi azul. El aire huele a piedra fría y a humo de lámpara. Es la hora en que el silencio se vuelve profundo, como un pozo. Pero incluso ahora, cuando parece que todo duerme, el monasterio sigue respirando. Cruzas el claustro con paso lento. El viento ya no canta. Ahora apenas roza. Las túnicas cuelgan como sombras, las velas parpadean como si dudaran en seguir ardiendo. Y en esa penumbra viva, cada sonido se vuelve importante. El crujido de la madera, el goteo de una fuente, el roce de una manga. Cada ruido mínimo resuena como un secreto compartido. Los monjes caminan hacia sus celdas con faroles de aceite. El sonido del metal al balancearse marca un ritmo irregular, casi una melodía rota. Nadie habla, no hace falta. En el monasterio de noche, incluso el silencio tiene voz. En la iglesia, una última vela se enciende. El anciano abad, de rostro sereno, se inclina ante el altar y deja escapar un suspiro largo que llena el espacio más que cualquier canto. Es un sonido leve, pero contiene siglos de cansancio y de fe. El suspiro de la noche. Así llaman los monjes a ese momento en que el día muere y el alma se relaja por fin. La historia dice que los monjes medievales temían las horas oscuras. Creían que entre la medianoche y el amanecer, las fuerzas del mundo invisible vagaban libres. Por eso rezaban vigilias, salmos que mantenían la oscuridad a raya. Pero otros pensaban lo contrario, que la noche era un don, una tregua que permitía escuchar lo que la luz ahogaba. Quizás ambos tenían razón. La noche asusta y consuela a la vez.
Te detienes junto a una ventana. Afuera, el bosque murmura. El sonido de las ramas al moverse es lento, hipnótico. Parece el lenguaje de alguien que habla dormido. El aire entra por la rendija y mueve las llamas dentro de tu lámpara. El resplandor baila en la pared, proyectando figuras que parecen monjes transparentes, repitiendo oraciones invisibles. Desde el pasillo se oye un golpeteo leve, una puerta que no cierra del todo. Luego, un estornudo reprimido, un roce, un paso, y después, nada. Un silencio espeso, tan vivo que te obliga a escuchar tu propio corazón. El monasterio entero late contigo. En una celda cercana, un joven monje se arrodilla sobre el suelo de piedra. Sus labios se mueven, pero no sale sonido alguno. Está rezando con el cuerpo, no con la voz. La madera cruje bajo sus rodillas. Ese crujido, aunque él no lo sepa, también cuenta como oración. Las lámparas del corredor se apagan una a una. Cada vez que una se apaga, el chisporroteo del aceite moribundo deja un pequeño psh, como un suspiro más que se une al coro de la noche. Y cuando la última muere, solo queda la luz pálida de la luna colándose por los vitrales. El color cambia. El oro del día se convierte en plata. Las sombras se alargan y las piedras parecen respirar. El aire está tan quieto que incluso los pensamientos hacen ruido. Intentas no moverte. Escuchas el canto distante de un búho, el roce del viento en las tejas, el eco de tu respiración multiplicándose entre los muros, y entonces comprendes que la noche no es muda. Solo espera que el oído humano se calme lo suficiente para poder hablarle. Un monje pasa cerca de ti, sosteniendo un cuenco con brasas encendidas. Va de celda en celda, renovando el fuego para que nadie pase frío. Cada vez que deposita una brasa, el hierro chispea con un tac que ilumina por un instante su rostro. Sus ojos reflejan el resplandor como si fueran dos velas más. Y piensas que quizá eso es la fe, mantener un poco de fuego vivo en medio del silencio. En el dormitorio común, los monjes ya descansan. Las respiraciones forman un coro lento, profundo, irregular pero armónico. Cada inhalación, cada exhalación es una nota en la sinfonía del sueño. Ninguno lo sabe, pero el monasterio entero está cantando con ellos. Te recuestas un momento y dejas que el sonido te envuelva. El aire tibio, el roce de la manta, el murmullo del viento, el crujir del madero, todo parece un solo acorde. Y por primera vez entiendes que el descanso no es silencio, es la melodía más suave del día. A lo lejos, una campana pequeña marca la medianoche, un toque corto, casi tierno. El eco se aleja y no vuelve. Solo queda el suspiro de la noche, el sonido más humano del mundo, el sueño y los ecos del alma. Has dejado que la noche te envuelva por completo. El aire es tan quieto que casi puedes escuchar el paso del tiempo, gota a gota. A tu alrededor, los monjes duermen y el monasterio parece transformarse en un solo organismo. Respira, suspira, se mueve con lentitud. Cada ruido mínimo, una tos, un roce de manta, el crujido de una viga, se une a una sinfonía de descanso. El sueño, aquí, tiene su propio sonido. No el de los ronquidos, ni el del silencio absoluto, sino el de la rendición. Un sonido que no nace del cuerpo, sino del alma, que por fin se permite soltar. El viento ha callado, las lámparas han muerto, y sin embargo, el aire vibra con una frecuencia leve, imperceptible, como si los sueños también hicieran ruido. En una celda cercana, un monje murmura entre sueños. Sus palabras son ininteligibles, pero su tono es dulce, rítmico,
casi musical. Quizá está rezando aún en su mente, sin saberlo. Quizá sueña con los salmos o con los días de su juventud antes del monasterio. El eco de su voz se pierde en la piedra y la piedra parece responder con un susurro propio. El monasterio escucha. Los historiadores aún discuten si los monjes soñaban con lo divino o con lo humano. Algunos escriben que veían ángeles, otros que sus sueños eran banales, tan terrenales como los de cualquiera. Pero quizá no hay diferencia, porque en la oscuridad profunda, lo sagrado y lo cotidiano comparten el mismo tono. Y el sueño, ese espacio donde nada se exige, es el único momento en que ambos se confunden. Un leve golpeteo rompe la calma. No es un intruso ni una alarma. Es una gota que cae desde el techo sobre el suelo de piedra. Ploc, ploc, ploc. 3 notas, eternamente repetidas. Te sorprende descubrir que ese ritmo no molesta. Al contrario, parece marcar el compás del sueño colectivo. El tiempo, incluso dormido, mantiene su pulso. Te imaginas a los monjes de siglos pasados, dormidos bajo las mismas vigas, escuchando los mismos ruidos. El sonido no ha cambiado, ni la piedra, ni el aire, solo los nombres. Y eso te produce una sensación extraña, casi sagrada, la de pertenecer, por un instante, a una cadena ininterrumpida de silencio y respiración. En tu mente, el monasterio se transforma. Los muros respiran, los pilares laten. Cada ronquido se convierte en una nota grave, cada suspiro en un acorde. La arquitectura entera se vuelve un cuerpo dormido, y tú, dentro de él, eres una célula más, participando sin esfuerzo en esa melodía lenta y perfecta. Una ráfaga de viento entra por la ventana abierta. No hace ruido, pero cambia la temperatura. El aire se mueve con tanta suavidad que apenas se nota, pero su presencia despierta un leve temblor en las cortinas. Ese movimiento tan pequeño hace que la luz de la luna se deslice sobre las paredes. El monasterio brilla como si respirara en sueños. El joven novicio del coro, aquel que temblaba en las primeras oraciones del día, murmura dormido. Su respiración se acelera, luego se calma. En su sueño, quizá canta otra vez. Quizá sueña con el sonido del púrpura de Roma, con los perfumes del desierto o con el murmullo del mar. Todos esos temas que ha escuchado en los libros del Scriptorium cobran vida en su mente. Y tú piensas que, de alguna forma, los sueños son la biblioteca secreta del alma. Una vela olvidada parpadea en una esquina. El hilo de humo asciende y desaparece. El olor a cera quemada se mezcla con el aire frío. Es un aroma de final, pero no de pérdida. Todo aquí termina sin ruido, como si incluso el apagarse fuera una forma de oración. Te das cuenta de que el sueño monástico no es descanso, es comunión. Cada uno duerme solo, pero todos sueñan juntos. La respiración común, el calor que se mantiene, el silencio que los abraza. Nada aquí pertenece a uno solo, ni siquiera el sueño. Te quedas mirando el techo de piedra. A través de una grieta entra un rayo pálido de luna, y en ese hilo de luz flota polvo dorado que gira lentamente. Cada partícula brilla apenas, y en ese giro lento te parece escuchar una música diminuta. Quizá no es sonido real, sino memoria del sonido, el eco de todo lo que el monasterio ha oído durante el día. Cierras los ojos y por un instante también sueñas con sonido. No sabes con qué exactamente, tal vez con una campana o con un canto o con el viento. Pero no importa, porque comprendes que todo, incluso el sueño, tiene una voz. Solo hay que aprender a dormir escuchando el amanecer que vuelve a sonar. No lo ves al principio, pero lo sientes.
El aire cambia de textura, el frío se retira con timidez y una luz pálida comienza a deslizarse por las rendijas. El monasterio, dormido durante horas, empieza a despertar con un murmullo suave. La piedra exhala humedad, la madera cruje. El viento trae de nuevo su primer saludo del día. El amanecer aquí no irrumpe, se posa. No tiene prisa, como si temiera interrumpir el sueño. El primer sonido no es el canto de los pájaros ni la voz de los hombres, sino el goteo lento de la fuente en el claustro, una nota tras otra, como si el agua ensayara la melodía que el día va a seguir. Luego, desde la torre, la campana pequeña da 3 toques leves. No despiertan, recuerdan a todos los que respiran que aún hay un ritmo que cumplir. Los monjes comienzan a moverse dentro de sus celdas. El roce de las mantas, el crujido de la madera, los pasos lentos sobre el suelo frío, el sonido de lo cotidiano volviendo a la vida. El sol todavía no se deja ver, pero su luz ya toca los vitrales del coro. El aire se llena de ese resplandor dorado que parece inventado solo para los lugares sagrados. Y de pronto, el monasterio entero vuelve a sonar, como si una mano invisible pulsara sus cuerdas. Los monjes caminan hacia la iglesia. Sus sandalias golpean el suelo con el mismo ritmo de siempre, aunque tú notas una diferencia mínima. Esta vez no suenan a rutina, sino a renacimiento. El eco en los corredores es más cálido, más profundo. Quizás porque el oído, después del sueño, se despierta más puro. La primera campanada del amanecer retumba, grave y lenta. El sonido viaja por el valle y despierta a los pájaros. Sus trinos responden desde las torres y el diálogo entre bronce y pluma llena el aire de armonía. El viento, otra vez cómplice, lleva ese canto hacia los campos. Parece que incluso las montañas lo escuchan en silencio. El abad se detiene ante la fuente y moja las manos. El agua refleja su rostro y el primer resplandor del día. Cierra los ojos y respira profundamente. Y tú entiendes que ese gesto no es rutina, es gratitud. La gratitud de seguir oyendo, porque en este lugar escuchar es una forma de estar vivo. Dentro de la iglesia, el coro empieza a cantar. No hay solemnidad exagerada, solo calma. Las voces ascienden despacio. Se mezclan con el rumor del viento y el crujido de los bancos. Es el mismo canto de ayer y, sin embargo, suena diferente, como si el amanecer lo reinventara cada vez. El eco envuelve las columnas y las vuelve líquidas. La piedra parece derretirse bajo la música. Afuera, el sol finalmente aparece. Una línea de oro corta el horizonte y toca las copas de los árboles. El monasterio se ilumina por dentro como si respirara luz. Las campanas repican con más fuerza ahora, no para despertar, sino para celebrar. Cada golpe parece decir: aquí seguimos. Todavía somos sonido, todavía somos vida. Los historiadores dicen que los monjes usaban las campanas como un reloj primitivo. Pero tú sabes que eran algo más. Eran recordatorios de presencia, de que cada día, incluso el más igual, puede volver a empezar desde el silencio, de que la rutina no mata el alma cuando se hace con oído. El canto termina y los monjes salen al claustro. El aire fresco los recibe. Las túnicas se mueven con el viento y las sombras del amanecer juegan entre los arcos. Un joven monje, el del coro, sonríe sin razón. Su voz tiembla todavía con la emoción del canto. Te mira y por un instante parece que comparte contigo un secreto sin palabras, que todo en este lugar, incluso el más mínimo ruido, pertenece a una misma oración. El sol ya ilumina el valle, el agua del pozo brilla,
Las hojas susurran y las campanas guardan silencio por fin. Pero aunque callen, su eco continúa en ti. Ese eco que no se apaga, que vibra en el pecho mucho después de que el sonido desaparece. El monasterio entero respira, y tú con él. El día empieza otra vez, con la misma nota con que terminó la noche. Un suspiro. Porque la vida, en realidad, no es más que eso. Un suspiro entre campanadas. Y si escuchas bien, todo el universo suena igual. Y ahora, mientras el último sonido del amanecer se disuelve, deja que el mundo se apague poco a poco. El aire sigue tibio. El eco de las campanas todavía flota, pero ya no necesita ser escuchado, solo sentido. Imagina que estás de nuevo en el claustro. El sol apenas toca los bordes de las columnas. El agua de la fuente murmura como una respiración profunda. Cada sonido, cada silencio, parece haber encontrado su lugar exacto. El viento se mueve despacio, casi con ternura. Te acaricia el rostro y, por un momento, te confunde con una de esas piedras que llevan siglos oyendo lo mismo. La voz del tiempo. El monasterio ya no te parece un edificio. Es un corazón antiguo que sigue latiendo con ritmo lento. Y tú, dentro de él, eres solo una nota más. Breve, pero necesaria. Respira. Deja que el aire entre, que salga, que se mezcle con el de los árboles, con el de las voces lejanas, con el del mundo entero. No hay nada más que hacer, nada que entender, solo escuchar. Porque incluso ahora, cuando parece que todo está quieto, el universo sigue cantando. A veces con bronce, a veces con agua, a veces con el leve rumor de tu propia respiración. Y cuando cierres los ojos esta noche, recuerda, el silencio no es el final del sonido, es su forma más pura. Y si escuchas bien, allí, en lo más hondo, el monasterio sigue resonando, paciente, eterno, como una campana que nunca deja de sonar.